Bienvenidos. Los saludamos desde esta cocina de Telemedellín que se trasladó hoy para el restaurante Marmolevo ubicado en la Loma del Tesoro con los Balsos. Estamos en compañía del parrillero del restaurante Marmolevo que se llama Eduard Correa. Muy bien, Eduard. Bienvenido. Gracias, Karina. Antes, muchas gracias a ustedes por la visita. Con tanto gusto estamos aquí. Nos decías entonces que eres el parrillero y que nos vas a preparar dos platos. ¿Qué platos son? Correcto. Hoy vamos a tener la oportunidad de preparar una picaña. Esto es una picaña de Certified Angus Beef. Y vamos a preparar también un New York Steak. Los vamos a acompañar. La picaña la vamos a preparar con una puré de papa. La vamos a preparar con papa nevada, que es una que tiene un poco menos de almidón, para que no quede tan almidonado, ¿sí? Y la vamos a acompañar con una ensalada, la vamos a acompañar con mezclun, tomate, pepino, y la vamos a acompañar con un poco de aceite de oliva. Perfecto. ¿Sí? Y el New York Steak lo vamos a preparar con unos vegetales salteados. Listo. ¿Sí? ¿Por qué vamos a empezar con la picaña? Sí, vamos a empezar con la picaña, que es el corte grueso, es la que de pronto demora un poco más. Le vamos a hacer una incisión a la parte de la grasa, es la cobertura. Eduard, ¿por qué no nos enumeras, por favor, entonces los ingredientes que necesitamos para que todos los televidentes se sintonicen y consigan esos ingredientes en su próximo mercado? Correcto. Bueno, primero que todo, tener una carne de buena calidad, una punta de anca, pues como saben es una carne que tiene un poco de resistencia a la mordida. Entonces, una carne, una punta de anca que tenga buena maduración. Le podemos agregar sal parrillera, acá le estamos agregando sal parrillera. Me gusta agregársela antes porque es un corte grueso y la función que tienen todos estos gránulos de sal parrillera es hacerle un poco de masaje, un poco de presión para que toda esa sal se nos penetre dentro de la carne. Y a la hora de que estemos asando, se nos va a juntar con los jugos y nos va a dar un sabor interno a la hora de asar la carne. Esas ¿Sí? carnes que mencionas que tienen un grado de maduración son las que normalmente compramos empacadas al vacío. Sí, correcto. Y pues, en el mismo empaque al vacío tenemos el tiempo de maduración o el tiempo de sacrificio. Ahí podemos sacar como más o menos qué tiempo de maduración debe tener una carne. Nosotros la que manejamos tiene un promedio entre 18 y 25 días de maduración. ¿Sí? Esa maduración le aporta terneza, Sí, indiscutiblemente, pues cuando ya está en el plato. Es un proceso natural que tiene que tiene la carne. Entonces es un proceso que se va dando suavemente. Se demora, no se puede hacer en cualquier cava. En una parte, en un frigorífico, tienen las temperaturas y tienen las cavas adecuadas para poder seguir ese tiempo de maduración. Pero yo creo que carnes maduradas podemos conseguir en los almacenes de cadena o en las grandes carnicerías de la ciudad sin ningún problema, todas de muy buena calidad. Sí. Sí, ya carne madurada podemos conseguir en cualquier almacén de cadena. Esa es la ventaja. Vamos a prepararla vamos a acompañarlo con un puré de papa. Ese puré de papa, ya les voy a dar la preparación. Ahí sencillamente tenemos la papa triturada. Acá está la papa triturada, tiene un poco de mantequilla, tiene crema de leche, tiene pimienta y sal. ¿Sí? Listo. Háblanos entonces también un poquito de los nombres que recibe esa picaña, porque Correcto. pues nos decís picaña y para muchos ese nombre no es muy familiar, pero si nos decís punta de anca, Correcto. para la mayoría de paisas es reconocido ese nombre. Ahí en ¿Qué partes- otros nombres puede encontrarse uno cuando abre la carta de un restaurante que ofrece este corte? A ver, por ejemplo, la punta de anca es el nombre técnico. A nivel pues, mundial se conoce como punta de anca Sí. en todas partes del mundo. En Argentina se conoce como tapa de cuadril. En Brasil se le da este nombre tan particular que se llama picaña, pero es más que todo en Brasil que se le da ese nombre. Por ejemplo, en la costa, parte de la costa se conoce como punta gorda. Punta se puede gorda. conocer así. ¿Sí? Ah, bueno, y también algo en lo que yo pues he visto que los chefs hacen mucho énfasis cuando son especialistas en parrilla, es de no retirar el gordito antes de montarlo. ¿Por qué es importante conservar esa carne en esa capa de grasita, Eduard? A ver, ¿cuál es la función que tiene, por ejemplo, la grasa en la carne? Esta grasa lo que nos va a ayudar es a aportar sabor, ¿sí? Entonces hay gente que de pronto está con el cuento fitness, que no come nada de grasa. La idea es prepararla con la grasa y retirársela después de que ya esté cocinada. ¿Por qué? Ya la grasa aportó y nos ayudó con todo ese sabor que nos da.
Por ejemplo, mucha gente no conoce esta grasa intramuscular que está acá en las veticas, se llama marmoleo. Ese es el nombre de nosotros del restaurante. Ok. Es por eso, se llama marmoleo. Esos son los 3 tipos de grasa que tiene la res. Entonces tiene grasa intermuscular, que es la que está dentro del músculo. Sí. Está la intramuscular, que es la que está dentro del músculo. Ok. Está la intermuscular, que es la que separa un músculo de otro. Ok. Y está la grasa de cobertura, que lo adquirimos en la picaña, en el New York, en un bife ancho, en un ribeye. Listo, recordemos entonces que el consumo de carne beneficia los niveles de vitamina B necesarios para regenerar tejido. Y como decía Edward, la grasa que contiene es grasa benéfica, entonces no hay por qué tener como temor de incluir esa grasa en nuestra comida. Muchas veces la gente se siente un poco culpable cuando se come un buen pedazo de esta carne y no hay por qué tener miedo. Les recuerdo que la grasa es el amor secreto de nuestro cerebro. Bueno, por acá estamos finalizando el puré, estamos agregando un poco más de mantequilla y un poco más de crema de leche para aportarle un poco más de cremosidad. Acá estamos viendo cómo va quedando el corte de la picaña. Como es un corte grueso, recordemos que hay que tener una temperatura en la parrilla no muy alto, hay que ser una temperatura entre baja a medio para poder llegar a ese punto de cocción en el centro de la carne. Edward, y tú que eres un experto parrillero y ahora que hay tantos aficionados, ¿qué tips puedes darles a esas personas que son apasionadas por los asados, pero que de pronto a veces les ganan las ganas porque no les queda tan delicioso? Porque no nos digamos mentiras, muchas veces esa carne queda muy dura. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuánto tiempo es lo recomendado? ¿O qué tipo de asador es el recomendado para estos cortes? A ver, por ejemplo, en el asador no influye mucho. Lo que nos aporta, por ejemplo, esta parrilla de carbón es el sabor. Sí. Pero en los asadores pues convencionales de gas también hay muchas formas de prepararla para que nos coja con un buen sabor. O sea que incluso no le podemos tener miedo pues al asador de gas, que hay mucha gente que dice que eso no sabe lo mismo. Correcto, de pronto hay que hacerle unas modificaciones, prepararla no con llama, sino preparar organizarla de pronto y ponerle piedra volcánica. Ah, que la ok. piedra volcánica es la que de pronto nos va a dar todo ese sabor que nos va a aportar y no vamos a asar con la misma llama del gas que es lo que estamos preparando. Esa es la que de pronto nos varía el sabor. Ok, entiendo. Estas marcas que le quedan a la carne son muy bonitas. En la casa, ¿cómo podemos lograr de pronto esas marquitas? Primero que todo, tienen que tener de pronto que la parrilla tenga estos ángulos. Sí. Sí, porque tenemos, por ejemplo, la de varilla. La de varilla también se puede coger y prepararlo de varias formas. Se coloca, es un tipcito muy fácil, se puede hacer en cuadrícula. Vamos a poner la carne en esta forma, horizontal, y luego lo ponemos vertical. Así nos va a quedar marcado en cuadrícula. Súper. ¿Sí? O lo podemos poner en la forma transversal y nos va a quedar en esta forma que es como la forma de diamante que más se utiliza en los restaurantes. Se ve muy bonito ese corte, este plato. Puede ser un plato fuerte o un plato para compartir porque Sí, es muy correcto. abundante. Sí, queda perfecto. Bueno, ahí veo que estás haciendo una ensalada. Cuéntanos de qué consta esa ensalada con la que podemos Esta acompañar ensalada, esta picaña. La estamos preparando con un poco de mezclum, tomate cherry y con unas espinitas de pepino. ¿Sí? Entonces vamos emplatando. Perfecto, ¿Sí? vamos emplatando y entonces vamos recordándole a la gente, por ejemplo, ese puré, lo hicimos con qué tipo de papa y cuál fue el proceso. Correcto, la preparamos con papa nevada. ¿Cuál es la función de la papa nevada? La papa nevada tiene un poco menos de almidón a la papa capira o a las otras papas que conocemos. Entonces la preparamos con esa para que nos quede un poco más como harinosa, más cremosa. Ya. Le agregamos, ponemos a cocinar la papa por ahí por unos 40 minutos, le sacamos el agua, la trituramos y aprovechamos que está así caliente y le agregamos mantequilla, crema de leche, si quieren le pueden agregar un poco de queso, le echan sal, pimienta y trituran bien.
Acá le quisimos echar un poco más de crema de leche y mantequilla para que quedara un poco más cremosa. Listo, importante es siempre trabajar esos vegetales que vamos a hacer en puré calientes, porque cuando se enfrían pasa algo como con el almidón y quedan muy pegajosos. Pues, Correcto. o eso es lo que me ha pasado a mí, Eduard, no sé. Sí, pero de pronto es el tipo de papa que estés utilizando. Y le vamos a finalizar con un poco de parmesano. Listo, se ve muy bien. ¿Cómo te gusta la carne? A mí me gusta como entre medio y 3/4. Acá te la voy a dejar entonces término medio. Delicioso. Delicioso, entonces está listo este primer plato. Nosotros vamos a ir a un pequeño corte, vamos a listar todo lo del próximo plato, que va a ser El próximo vamos a hacer un New York Steak. New York Steak. Entonces muy pendientes que ya nos vemos. Estás viendo A la Carta. Regresamos a la cocina de Telemedellín, que el día de hoy está en el restaurante Marmoleo con unos aromas deliciosos, porque estamos hoy preparando unas carnes a la parrilla con el chef Eduard Correa. Eduard, cuéntanos entonces qué vamos a hacer ahora. Habíamos hecho una punta de anca, que pues en el idioma de Marmoleo se llama picaña. Picaña, ¿Y ahora correcto. qué vamos a hacer? Ahora vamos a preparar un New York Steak. ¿Sí? Lo vamos a hacer acompañado con unos vegetales salteados. Espero les guste mucho y yo sé que les va a encantar. Listo, para esa receta, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, para los vegetales vamos a necesitar tomate cherry, zanahoria en bastón, zucchini y calabacín en medias lunas, champiñón cortados en cuartos. Le vamos a agregar un poco de rúgula como para resaltarle un poco más de color, y los vamos a finalizar con un pesto de albahaca y un poco de pimienta. Listo, háblanos del corte de la carne. Correcto. Ese corte normalmente nosotros en las carnicerías, ¿cómo lo podemos conocer? Este New York Steak es un corte americano. Se le da ese corte porque es un corte medio de la chata, que es lo que conocemos como bife angosto o bife ancho. ¿Sí? Ok. Este es el bife angosto, donde Sí. viene el bife chorizo, el churrasco, y lo conocemos también como New York Steak porque no es ni tan grueso como un bife chorizo, ni tan delgado como un churrasco. Le vamos a agregar lo mismo, un poco de sal parrillera. Entonces, de nuevo, esta carne es de las que encontramos empacadas al vacío. Muchas correcto. veces hay personas que les parece una inversión muy alta esta carne, porque evidentemente tiene un proceso de maduración y cobran por ese proceso. Contanos como unas ventajas para ver cómo en esta carne una inversión a nuestro gusto, a nuestro paladar. ¿Cuáles son las ventajas frente a un corte que no tenga esa maduración? A ver, la primera ventaja que tiene, por ejemplo, este corte es un corte americano, es de la marca Certified Angus Beef. Sí. Como dice la propia marca, es de una raza Angus. Entonces es una carne que por su raza, por su genética, es un poco más tierna, las piezas son un poco más grandes. Ellas comen, por ejemplo, cuando les van a sacrificar, 10 días antes solas las alimentan con grano. Entonces es un animal que no está expuesto como el ganado de nosotros, que es un cebú o un brahma, que de pronto está en terrenos altos. Entonces es un animal que de pronto se está esforzando mucho. Este animal lo cuidan demasiado, lo consienten mucho. La vamos pasando a la parrilla. Sí, correcto. La consienten demasiado. Entonces es una carne que
no la maltratan, es un animal que se mantiene desestresado, entonces es una carne demasiado tierna. Bueno, y veo que la pones paradita, no Correcto. la pones acostada. Eso les iba a explicar, cuando una carne tiene cobertura de grasa, lo ideal es ponerlo por la parte de la grasa, Ok. no dejar que se queme, porque esa parte de la grasa cuando queda muy quemada nos va a dar como un poco de amargura. Por ejemplo, ahí ves que empieza a hacer toda esta manada un poco de llama, Sí. cuando empieza a caer la grasa, entonces si se nos da mucha llama tenemos que moverla del lugar. ¿Sí? Mientras tanto voy precalentando por acá el sartén para preparar los vegetales. Vegetales salteados, que es con lo que vamos a acompañar esta carne. Correcto. Esta carne, como vamos viendo, ella va cogiendo un color caramelo en la parte de la grasa, es lo ideal que tenemos que buscar en ella. Y la parrilla, siempre evitar, si de pronto tiene mal acateo, para subirla o bajarla, Sí. evitar que de pronto esté tan abajo para que no le dé la llama directamente. Esta es Esa la- parrilla, ¿cómo la preparamos? ¿Hay que aceitarla? ¿Hay que echarle algún adobo? ¿Qué se usa en esas parrillas? Por ejemplo, para esta parrilla lo que hacemos es limpiarla bien con un cuchillo filoso que le quepa bien entre las aberturas de los ángulos, Sí. para poderle quitar todo ese exceso de hollín o exceso de grasa. No se le agrega detergente, no se le agrega agua, se limpia en seco. Ya las partes de encima sí se le puede agregar un poco de jabón para quitarle de pronto la suciedad. Pero es sumamente seguro porque siempre la parrilla está sometida a calor, entonces Total. ahí no hay riesgo de Correcto. contaminación. Es peligroso cuando no hay pues con la parte de la contaminación, cuando la parrilla se deja, por ejemplo, en la finca, que se deja 2, 3 meses sin utilizar, tenemos que volver a limpiarla, desinfectarla y organizarla bien, porque si no nos va a quedar todo ese sabor de... Importante tenerlo en cuenta. Correcto. Eduard, ¿por qué no nos dices la gente que quiera comer estos platos de manos de ustedes? Porque habrá muchos que se animen a hacer las preparaciones en la casa, tienen los asadores, la disposición y la destreza para cocinar, pero hay muchas personas que de pronto ya no cuentan con tanto tiempo y quieren sorprender a su familia con estas preparaciones. ¿A dónde se pueden comunicar con ustedes para pedirlo? Por ejemplo, acá en el restaurante nosotros brindamos, por ejemplo, esos servicios. Si de pronto están en fincas, en casas, pueden llamar al 448-3860 o al número de celular 311-311-8668. Esos son los números del restaurante. Qué bueno, o sea que tienen cobertura también como en el oriente o... Sí, o- nosotros tenemos para movilizarnos. Por ejemplo, hemos hecho varios eventos en Plaza Mayor, hemos atendido más de 2.000, 3.000 personas. Entonces tenemos toda esa capacidad de movernos de pronto en fiestas empresariales, matrimonios. Listo, esperemos que nuestras actividades muy pronto se reactiven y que podamos contar de nuevo con mucha gente, muchos eventos, Ojalá. los matrimonios, los eventos empresariales como comentas. Sí, porque mira, por ejemplo, en el momento, pues como estamos en la pandemia, tocó como reestructurarnos, mirarnos, reinventar. Nosotros no teníamos la posibilidad de trabajar como los domicilios, pero con eso tenemos la oportunidad y por el momento pues hemos estado muy bien, gracias a Dios. Bueno, ahí entonces hagamos un recuento de los vegetales que tenemos. Correcto, acá tenemos zucchini, calabacín, champiñón, zanahoria, tomate cherry. Listo, nuestra carnita, ¿cómo va? Ahí está, ahí vamos estando ya. Ya entonces sí la desenvolviste y la acostaste. Correcto, ya ahí ya está abierta, la puse como les dije. Imaginémonos, es un reloj, que es como un reloj y lo vamos a poner a las 10. Entonces para que nos quede marcado de esa forma en triángulo. Bueno, son buenos tips para conseguir esas formas como tan profesionales que muchos envidiamos. Vamos a agregar el poco de pesto Pesto, muy bien. y poco de rúgula. Se la vamos a dejar de último porque esta no queremos que se nos marchite y que nos quede con Y un ya poco de apagaste color. la hornilla, ya está Sí, ya apagada ahí ya solamente está. con el calor. Ya está, con el mero calor está y finalizamos. Listo, a todos los televidentes de A la Carta les recordamos que pueden seguirnos a través de las redes sociales. En Instagram pueden encontrar muchísimas recetas en el Instagram de @telemedellín.
Y en nuestra página de internet www.telemedellin.tv hay un micrositio exclusivo para a la carta. Ahí encuentran todas las recetas que hemos realizado en todo el año. Entonces pueden verlas, inspirarse y hacer sus propias versiones. Y por supuesto esperamos que nos cuenten y nos etiqueten con el numeral a la carta. Eso, Karina, por acá vamos a emplatar, qué delicia. Eso huele Correcto. muy muy rico. El pesto le da un aroma delicioso. Como es preparado con albahaca, sabes que la albahaca es una aromática que le da un olor y un sabor exquisito a las comidas. Más o menos, ¿cuánto tiempo dejamos estos vegetales? Porque se ven muy crocantes todavía. Para que queden así tan al dente se demora por ahí 5 o 6 minutos. No es tanta la cocción, porque la idea es que no queden tan precocidos. Listo, y me dijiste que la carne te gusta de medio a 3/4. Ay, me encanta. Acá ya tenemos esta delicia. Listo, entonces recordemos que en el primer bloque hicimos una punta de anca conocida en el lenguaje marmoleo como picaña. Picaña, correcto. Y en este momento acabamos de bajar este churrasco, que así lo conocemos todo, pero en el lenguaje marmoleo se llama New York Steak. New York Steak. Entonces, Eduardo, lo invito a la mesa, vamos a compartir. Listo. Y a todos ustedes, entonces, los esperamos en una nueva emisión. Siéntate. Muchas gracias. Listo. En una nueva emisión de A la Carta. Recuerden que la cita es todos los días. Un beso y muchas gracias. Buen provecho, Hasta Eduardo. luego, con mucho gusto. Esto se ve delicioso.